Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. El día de hoy tenemos una plática excepcional sobre un tema realmente cautivador, de actualidad, novedoso, en el que pues todavía estamos incursionando y al menos en lo personal manifiesto mi ignorancia en muchas de las cuestiones que este tema trata y que nos va a dedicar este tiempo de manera totalmente magistral quien lo domina, que es el doctor José Luis Hernández Sánchez, una persona que tiene su doctorado por la Universidad Panamericana y que además ha desarrollado una investigación enorme sobre la responsabilidad algorítmica por el uso de inteligencia artificial y la mitigación, fíjense, de riesgos éticos y legales. Una gente de veras súper reconocida en esta materia, es socio fundador de White Box Project, y además profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, o sea, el ITAM, y profesor, bueno, de la materia Sistemas Expertos Decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad de Anáhuac. Entonces, como verán, una gente conocedora de este tema, pues tan importante para todos nosotros y que va a despejar muchas de las dudas que tenemos para el uso de esta gran herramienta, pero al mismo tiempo compleja herramienta que es la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en esta ocasión. Un verdadero placer escuchar. José Luis Hernández Sánchez obtuvo su doctorado por la Universidad Panamericana desarrollando una investigación sobre la responsabilidad algorítmica por el uso de inteligencia artificial y la mitigación de riesgos éticos y legales. Es experto en compliance y en prevención de riesgos de la empresa. Durante más de 2 décadas ha desarrollado diversas actividades en el sector público, privado y de investigación científica. Socio fundador de The White Box Project, primera empresa mexicana especializada en la elaboración de metodologías para la medición de impactos adversos a derechos humanos derivados del uso de sistemas autónomos y en la formación de oficiales de cumplimiento especializados en inteligencia artificial. Profesor del Seminario de Ética y Legalidad en Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Profesor de la materia de Sistemas Expertos Decisionales en el Diplomado de Ciberjusticia que imparte la Universidad Virtual de Anáhuac. Profesor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y fue vicepresidente de investigación y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Internet MX, miembro de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Pues nuevamente muchísimas gracias al doctor José Luis Hernández por estar con nosotros en este programa sobre inteligencia artificial aplicada al derecho y quién mejor que un experto como él para pues ilustrarnos de este tema tan novedoso, pero al mismo tiempo de tanta actualidad y de tanta innovación que pues va a venir a modificar muchísimos de los paradigmas del derecho. Muchísimas gracias, doctor José Luis Hernández Sánchez, por haber aceptado esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. El gusto y el honor es para mí, ministra. Es un alto honor estar aquí conversando con ustedes y con este público tan selecto de la Barra Mexicana de Abogados. Al contrario, el honor es nuestro. Pues vamos a entrar en materia porque después el tiempo nos gana y dejamos cosas en el tintero para tratar de aprovecharte al máximo. Gracias, Margarita. Bueno, por principio de cuentas, pues podrías decirnos qué es la inteligencia artificial generativa y por qué hoy la comunidad internacional tiene esta alta preocupación para que se regule su uso. Sí, Margarita, mira, el fenómeno de la inteligencia artificial, pues no es nuevo, pero sí lo que es nuevo es la inteligencia artificial generativa. Eh, Cuando a mí me dicen,
¿cuál es la definición de inteligencia artificial? Yo siempre les hago un comentario. Eh, Todo depende de cómo lo quieras ver. Si tú lo quieres ver como disciplina, la inteligencia artificial, pues es un sistema de cómputo que te sirve y que ha existido permanentemente, inteligencia artificial como disciplina. Si tú llevas el concepto a la industria, pues es todo lo que tenemos ahora en nuestros teléfonos, en nuestros vehículos, en la casa, ¿no? Es Siri, Amazon, todo lo que estamos generando. Pero cuando tú ya lo llevas al derecho, es cuando empiezan aquí a titubear los conceptos porque la norma jurídica no es tan precisa. Se está construyendo una norma en Europa y esa norma te dice que ahora la inteligencia artificial es una constelación de tecnologías. Fíjense lo que estoy diciendo, una constelación de tecnologías, es decir, ya no es la disciplina, ya no es el producto, sino es un conjunto de herramientas tecnológicas que se van intercalando, interconectando, que dan vida a esta inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa, en ese sentido, lo que hace y lo que cambia, a diferencia de la inteligencia artificial tradicional, es que ésta crea contenidos, ¿no? La inteligencia artificial tradicional no creaba contenidos, era una herramienta para comprender contenidos y te daba un resultado. Imaginemos un ejemplo básico. Está el abogado, está el experto en computación, el programador, y está el usuario, ¿no? En este sistema que nosotros conocimos como el JUICE, que ahora ha evolucionado y que ahora es muy potente, ¿no? Y que empezó con un disco compacto, en donde nosotros poníamos el disco compacto y hacíamos las búsquedas en la computadora. Así es. Esa inteligencia tradicional donde está el programador, el experto que era el abogado que le decía qué hacer, y luego el usuario, pues cambia, porque ahora, imaginen ustedes que estos modelos de inteligencia artificial generativa solamente tienen al usuario. Es decir, ya no hay el programador y ya no está el experto, sino nosotros entramos a estos modelos de inteligencia artificial generativa y con conocimiento o sin conocimiento de programación, de código, de la materia, podemos darle instrucciones y la inteligencia crea contenidos con base a lo que nosotros le vamos diciendo, ¿no? Y esta es la relevancia de estos modelos de inteligencia artificial Es generativa, maravilloso. que es increíble, ¿no? Que tan valioso esa tecnología para crear muchas cosas, pero también tienen riesgos, ¿no? Y eso es lo que los abogados tenemos que aprender. Esa es la otra parte de la pregunta. ¿Por qué la preocupación para que el uso se regule? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué es lo que puede perjudicar en un momento dado más allá de ayudar? Lo que se ha encontrado, no por los abogados, sino por los filósofos tienen un papel aquí relevante en el uso de la tecnología, es que hay impacto en el uso de esta tecnología a la persona, a su dignidad, al medio ambiente, al entorno social, y empezaron a detectar que la teoría de la responsabilidad moral y la teoría de la responsabilidad jurídica en un momento secundario, en un segundo momento, pues no son tan adecuadas para detectar esto, porque siempre se había pensado en tener a un programador, al experto y al usuario, es decir, las personas en presencia física, como usuarios, como expertos que toman decisiones, estaban ahí presentes, pero cuando tú de pronto tienes un modelo de inteligencia artificial donde solamente está el usuario y la empresa de pronto dice, pues yo lo abro para que ustedes lo utilicen, para que ustedes generen contenidos y sean beneficiados, pero de pronto no hay un responsable directo, empiezan a generarse casos problemáticos del uso de inteligencia artificial, y en ese sentido el filósofo le dice al legislador y ahora también a nosotros como abogados, hay que regular el uso de ¿Cuál este sería tipo de un inteligencia ejemplo artificial. de ese riesgo? Pensemos en el ámbito laboral, los modelos de inteligencia artificial que se utilizan para la selección de personas. En el ámbito educativo, los modelos que están utilizando las grandes universidades para la selección de alumnos o para la aplicación de exámenes. Ahora que estuvo la pandemia, muchas universidades compraron modelos de inteligencia artificial para supervisar la aplicación de exámenes y se empezaron a generar conflictos de privacidad,
de respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Llevémoslo, por ejemplo, también al ámbito médico. Los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. ¿Qué pasaría si de pronto el sistema decide detener un tratamiento? Porque a lo mejor ya la persona, con base en lo que tiene, va a fallecer, ¿no? Y toma la decisión de detener el tratamiento o de cambiar el tratamiento o de dar un tratamiento también equivocado, ¿no? Entonces hay otro tipo de modelo de inteligencia artificial que ha sido detectado como problemático. Ok. Sí, la verdad es que es un mundo muy desconocido, al menos para mi generación. Me queda clarísimo que es algo totalmente novedoso. Ustedes más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros, pues por supuesto que nacieron con un chip distinto. Y esto pues les viene ya muy al caso, muy familiarizados, pero para nosotros ha sido difícil. No obstante, hace ratito decías algo que me llama la atención, que la Unión Europea está trabajando sobre una regulación. Se quiere decir que no ha salido todavía la ley, pero que probablemente en breve va a salir. ¿Tú conoces el proyecto? ¿Sabes si es la ruta que debiéramos seguir, o hay alguna otra opción? Sí, mira, Margarita, la Unión Europea efectivamente el 2 de este mes logró ya por fin dar otro paso adicional, ¿no? Ellos llevan un proceso legislativo bastante largo porque al interior del Parlamento Europeo se vota, bueno, hay comisiones, pero después se pasa al Consejo de Europa, en fin, y lo más probable es que para abril ya en Europa entre en vigor esta ley. Es una ley Así que como la específica. canción para abril o para mayo. Exactamente, ¿no? Ya para abril o para mayo, pudiera ser para abril o para mayo, que entre esta nueva ley. Y es la primera ley que existe en el mundo con una técnica legislativa enfocada y perfilada a la inteligencia artificial tradicional y a la inteligencia artificial generativa y a los riesgos que esta segunda genera, ¿no? Porque en volumen la inteligencia artificial genera más beneficios que riesgos. Pero esta inteligencia artificial generativa, basada en modelos de deep learning y machine learning, estos algoritmos tan potentes, son aquellas que va a regular la ley, ¿no? Esta inteligencia es la que va a tener un catálogo de riesgos y es donde el legislador le va a decir a las empresas en esta ley, si tú estás usando deep learning, por ejemplo, para clasificar personas, para el ámbito educativo, para el ámbito de salud, para hacer marketing, tú vas a tener que medir tus riesgos y me vas a tener que demostrar con evidencias, con algo que se llama ahora auditorías algorítmicas, que tú no estás impactando o que tienes en tu interior como empresa un debido control de estos algoritmos para no impactar a la sociedad, a la persona, al medio ambiente o a su dignidad, ¿verdad? ¿Y cómo se logra detectar estos riesgos o cómo la legislación detecta estos riesgos y qué tipo de sanciones podrían existir? Claro, lo que está pidiendo la legislación ahí es que las empresas tengan a lo largo de todo el proceso de vida del algoritmo, ¿no? Desde su creación, entrenamiento, puesta en operación, o como dicen los ingenieros, ya en ambiente de producción, es decir, ya cuando la estamos usando, haya un control de riesgos. Pero fíjate que es muy curioso estas auditorías algorítmicas porque no es la auditoría tradicional que hace el ingeniero, en donde se revisa el código y que sea un código limpio, por ejemplo, o la auditoría que hace el contador, en donde buscas eficiencia, eficacia, ¿no? Medición de tiempos. Este tipo de auditorías, y aquí es la relevancia del tema para la comunidad jurídica, incorpora al filósofo, al ingeniero, al abogado, al experto en el ámbito de la producción o del servicio que se está generando y en conjunto se tienen que articular los indicadores de las auditorías con base en lo que son los derechos humanos. Y aquí viene la complejidad, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es dignidad? ¿Qué es persona? ¿Qué son sus derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, el impacto a la democracia, al Estado de Derecho, ¿no? ¿Ahí nos Conceptos tan podrías poner un complejos. ejemplo en alguno de estos dos casos? Sí, sí, sí. Vamos a pensar que yo soy una empresa que estoy usando la inteligencia artificial para hacer marketing digital
¿no? Yo me dedico a hacer marketing, que es un mercado donde la inteligencia artificial generativa está dando muchos buenos resultados, y de pronto pues entra esta ley. Yo lo que tengo que hacer es, primero, nombrar un supervisor de inteligencia artificial, o lo que yo llamo un oficial de cumplimiento en inteligencia artificial, alguien que me supervise mi modelo de inteligencia artificial, ¿no? Ya que lo nombro, ahora tengo que entender el modelo de negocio. El modelo de negocio sumado a mi modelo de inteligencia artificial me va a dar los indicadores. ¿Qué indicador? Bueno, pues a lo mejor el principal indicador en este tema es el de privacidad, ¿no? Sí. Para efectos de la incorporación de este indicador a mi matriz de riesgos o a mi modelo de riesgos, yo tengo que delimitar lo que es la privacidad, vincularlo con mi modelo de negocio y verificar que el modelo algorítmico no impacte a esa privacidad. Un ejemplo concreto sería que yo esté manipulando la voluntad de mis usuarios o de mis clientes para que permanentemente estén consumiendo un producto específico que yo quiero vender. Esto ya se está restringiendo, ¿no? Ahorita lo que tiene, por ejemplo, Google, que es un experto en marketing digital, ante la falta de normativa, pues es que se puede hacer todo. Pero cuando empiece a incorporarse esta ley, más otras dos que están ahí ya articulando el sistema jurídico para ambientes digitales, va a haber restricciones en el uso de las cookies, ¿no? Esta información que se mantiene en las máquinas de cada uno de nosotros, en nuestros equipos, para generar perfilamiento de usuarios. Va a haber restricciones en el uso de las cookies, va a haber restricciones en la forma en cómo hacemos marketing. Y entonces el oficial de cumplimiento, al momento que crea su matriz o su modelo de riesgos, tiene que decirle al área comercial, al área jurídica, estar conectado con el área de administración y decirles, oigan, con base en la norma jurídica no podemos hacer A, B o C, ¿no? Dependiendo del supuesto en específico que estemos como empresa atendiendo o comercializando. Tan cierto es que las cookies nos exponen mucho. Pues sí, eso es muy cierto, ¿no? El mercado de marketing digital viven de las cookies. Una cookie le da a la empresa de marketing la posibilidad de saber qué compraste, cuál es tu perfil, qué te gusta, dónde estás ubicada, ¿no? Que bombardean anuncios de lo que Y te de gusta. pronto, pues sí, uno compra un libro o compra unos tenis y ya de repente empieza el bombardeo, ¿no? Y ya compraste unos en oferta y de repente te aparecen otros con el 50% y le das clic y luego te aparece otro, ¿no? Entonces, Sí. esto ya va a tener reglas del juego diferentes, Que por lo eso menos me en parece Europa. a mí excelente, me parece extraordinario. Yo le tengo cierto temor a las cookies, porque sí me dicen incluso que puede ser hasta motivo del robo de datos. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero sí me da temor. Sí me da Pues, temor. pues lo que también los filósofos, los eticistas nos han dicho es que el hecho de que nuestros datos estén compartidos sin autorización en entornos digitales, pues ya genera un riesgo para nosotros porque permiten a terceros utilizar esa información para quizás fines que no son permitidos, ¿no? Y aquí este punto, fíjate que es muy relevante que se actualice en México la ley de privacidad, ¿no? La ley de datos personales De datos en personales, posesión de sí. particulares, todo lo de transparencia. Necesitamos estos conceptos jurídicos ponerlos en norma porque ya ha pasado varios años y la tecnología como de deep learning o machine learning que te comento, pues no es fácil ponerlo en manos de un legislador, ¿no? Tomar la norma jurídica, poner el hecho, este fenómeno que está ocurriendo en inteligencia artificial y pasarlo a una sentencia, no está tan sencillo. Claro. Yo sé que nuestro tiempo corre rapidísimo, pero rápidamente, ¿qué es Deep Learning y Machine Learning? Son modelos de inteligencia artificial, digamos que la inteligencia artificial tiene modelos para construir resultados. Uno de ellos es el Deep Learning y otro es el Machine Learning. Son subconjuntos de inteligencia artificial que te permiten clasificar datos
clasificar información, depurar, hacer estadística. La relevancia del deep learning es mucha, porque fíjate, la inteligencia artificial tradicional tenía dos rutas de aprendizaje. El modelo de la lógica tradicional, la que aprendimos en la prepa, en la universidad, la lógica aristotélica, donde te lleva a través de silogismos, si A, entonces B, si B, entonces C. Ese es el algoritmo tradicional basado en la lógica, en donde cuando ya lo pasas tú al modelo de Machine Learning o Deep Learning, cambia, porque aquí entramos a lo que se llaman redes neuronales convolucionales profundas, que es la segunda rama de la inteligencia artificial, es decir, la que se basa en la biología. Al usar la neurona y pasarla, el funcionamiento, entender cómo funciona la neurona y pasarla a lo que son las deep learning, o sea, las redes neuronales convolucionales profundas, cambia y revoluciona esta inteligencia artificial tradicional por el tipo de cómputo que tenemos, por el Internet, porque ahora tenemos sensores, tenemos bases de datos, y la neurona va aprendiendo del ambiente, va aprendiendo de las bases de datos. Estos modelos de deep learning funcionan así. Tú le pones una entrada, lo procesan, generan una salida, y es al estilo de las neuronas o una simulación de la neurona humana, ¿no? Son más exactas, son más precisas, en entornos poco controlados como la vida cotidiana, están dando excelentes resultados. Qué maravilla, qué maravilla. Y para estos riesgos que me comentabas hace rato de las cookies y de todos estos datos que andan pues en la cibernética de todos nosotros a través de darle un pequeño clic, así acepto, así acepto, tiene que ver con que qué son las auditorías algorítmicas, sirve para esto, o cómo ayudan a proteger los derechos humanos, estas auditorías algorítmicas. Sí, fíjate, ya que tienes entonces al oficial de cumplimiento, al supervisor, que hay norma jurídica, que estás midiendo tus riesgos, pues llega el momento en que ahora la empresa debe de contratar a un tercero para verificar que todo esto que está haciendo proteja a la organización, proteja al entorno, a la sociedad, y las auditorías algorítmicas generadas por un experto externo te van a llevar de la mano para ver si tu organización cumple la norma jurídica respetando los derechos humanos. La norma jurídica europea ahorita, ¿no? Nos vamos a ir a esa porque México pues todavía no tiene un camino definido. Pero pensemos en norma jurídica europea, pues lo que va a hacer esta auditoría algorítmica es decirle a la empresa si hay impacto o no a derechos humanos o cuál es el posible riesgo de impactar a derechos humanos. El beneficio de la auditoría algorítmica para una empresa es, llamémoslo, una especie de reducción de la responsabilidad jurídica o una eximente de responsabilidad, dirían por ahí algunos juristas, ¿no? Hay una eximente de la responsabilidad en aquellos casos donde se demuestre que el algoritmo impactó a alguna persona, a la sociedad, al medio ambiente, a la democracia. Piensa tú que hay modelos de inteligencia artificial que son poco controlados por los seres humanos o que ya prácticamente no tiene el control del ser humano. ¿Qué pasaría? Es peligrosísimo, ¿no? Pero ¿cómo logramos llevar esto a una sentencia judicial si no tiene claridad la responsabilidad jurídica? Que es un concepto que va a cambiar desde mi punto de vista ahora con algo de responsabilidad algorítmica. Ah, sí, aquí surge una pregunta muy interesante con esto que mencionas. ¿Realmente van a cambiar las teorías de responsabilidad jurídica o de la argumentación jurídica o pues de la teoría de la prueba? O sea, ¿hay cambios específicos en todo esto? Mira, desde mi punto de vista va a haber cambios. No es que cambiemos lo que ya aprendimos, sino se va a generar un eslabón adicional, ¿no? La teoría de la responsabilidad funciona y funciona bien. Pero creo que se va a generar un eslabón adicional que no hemos construido, que se está construyendo sobre todo en Europa por estos filósofos, estos eticistas, estos abogados que están ¿Cuál ya sería ese muy eslabón metidos. adicional? ¿Cuál sería ese eslabón adicional? Desde mi punto de vista se va a crear algo que se llama responsabilidad algorítmica, es decir, aquella responsabilidad que surge por la máquina misma, por estos sistemas de inteligencia artificial en donde el ser humano no participa, pero sí generan consecuencias. Y hay algo que se llama agente moral autónomo
artificial, Wow. que no estaba tampoco en nuestro léxico, ¿no? Pero en esa responsabilidad, si es una responsabilidad que no depende del ser humano, ¿a quién en un momento dado se le va a responsabilizar de eso? Esa es la polémica que se está generando, no hay una línea definida, ¿no? Piensa tú en estos aviones que cruzan el mar, ¿no? Por ejemplo, un viaje México-París, donde el piloto solamente controla la máquina 5 o 6 minutos, ¿no? 2 y medio al despegar, 2 y medio al aterrizar, y todo lo demás se hace a través de los sistemas de Piloto inteligencia artificial, automático. piloto automático. Esa es la realidad. Ya ha habido casos de aviones que caen, ¿no? A medio viaje o caen en el mar, se empieza a investigar y no hay claridad de esto. ¿A quién hace responsable? ¿Le corresponde esto por ejemplo, vamos al ámbito médico, al ámbito de los autos autónomos, todos estos sectores donde ya están moviéndose con inteligencia artificial? ¿Sería responsable el conductor del vehículo, el médico, el piloto? Cuando la máquina no te da ninguna señal, ella toma la decisión y falla. Creo que por lo menos moralmente no hay responsabilidad directa de la persona. Entonces se está buscando un mecanismo para que sea, con esta auditoría algorítmica, un eximente de responsabilidad de aquellos sujetos que están ahorita más cercanas a la tecnología y que por el hecho de estar ahí, la norma jurídica lo está haciendo responsables. Pero debe de cambiar este modelo y añadirle este eslabón, porque sería bastante injusto tanto para las víctimas como para la persona más cercana a la tecnología que se hiciera este modelo de responsabilidad tradicional, o que se usara este modelo de responsabilidad tradicional para algo que no lo traíamos en la mente, no lo traemos en la mente los abogados, y que se tiene que construir. No, no, qué interesante y cómo el derecho va corriendo detrás de la evolución de nuestras sociedades y de nuestra evolución científica y todo, porque pues ni modo, se necesita regulación y sobre todo seguridad jurídica, que es lo que están tratando de darnos, que a mí me parece importantísimo. ¿Y qué cicatrices se están creando por las barras de abogados, perdón, directrices se están creando por las barras de abogados, los colegios de abogados, para el uso de la inteligencia artificial? El papel de los colegios de abogados, por ejemplo, la barra mexicana, que tiene tanta relevancia, es fundamental. Hay directrices para el gremio que ya se están generando en muchas partes del mundo. Una, por ejemplo, es, pues, si vas a usar inteligencia artificial, capacítate, ¿no? Esa es una regla, No, la bueno, eso por capacitación, descontado. ¿no? Y eso nos corresponde a todos, independientemente de ser abogados o no. Otro ejemplo muy interesante, y a lo mejor aquí no les va a gustar a los abogados, es si tú estás usando inteligencia artificial y eso te está ahorrando tiempo, tú tienes que avisarle al cliente. Es decir, si tú cobras por hora, tus honorarios tienen que ser basados ahora en la nueva mecánica que estás haciendo tú con la inteligencia artificial de reducir tiempos. Entonces, éticamente no sería correcto que el abogado le cobre las 2 o 3 horas si lo hace en 30 segundos. Ese Ajá. es otro lineamiento que se están generando, ¿no? El otro es saber siempre que hay sesgos y que esos sesgos deben de ser controlados. El otro, por ejemplo, pedirle al cliente la autorización para hacer uso de inteligencia artificial, ¿no? Porque a lo mejor vas a ¿Y poner qué tiene datos del esa cliente. autorización? Hay una propuesta también, ¿no? De que tú tengas de manera ética la cortesía de decir, oye, ¿puedo usar inteligencia artificial? Voy a poner tus datos ahí, ¿no? Y medidas también, pues, que tiene que ver con la revisión de los resultados. Hay un caso muy famoso de un abogado que se presenta en una corte con una argumentación de sentencias que no existen, nunca existieron. Entonces, es tu obligación revisar esto. Ajá. Pues sí, sobre todo en derecho consuetudinario, donde la sentencia pues prácticamente es una norma jurídica que es válida para todos y que de repente se invoque algo que no existe. ¿No? Y ya pasó, o ha pasado. Entonces, tienes que revisar al final tú los resultados y verificar que esos casos que te da la inteligencia artificial Sea efectivamente sean fidedigno. ciertos, sean fidedignos, ¿no? O sea, ¿la inteligencia artificial puede invertirte cosas que no son ciertas? Sí,
Que si Hay no algo fue- que se llama, hay algo que se llama sesgos y también alucinaciones. Esos sesgos generan alucinaciones. ¿Qué diferencia habría entre un sesgo y una alucinación? Bueno, el sesgo, el sesgo es el causante de la alucinación, ¿no? Puede ser que tú hagas, por ejemplo, tú le pidas al chat GPT, oye, hazme una operación matemática y explícame el procedimiento que usaste para llegar a la conclusión. Lo que va a pasar aquí es que a lo mejor llega a la conclusión, pero el procedimiento, o sea, cuando tú vayas viendo la sumatoria de las fracciones, no sea el correcto y tú digas, ¿cómo llegaste a la conclusión? Porque el procedimiento está mal. Lo que pasa aquí es que es un procesador de textos, ¿no? Sí. El chat GPT está pensado en generar texto. Lo que le tienes que decir tú es, tú usa una calculadora para hacer la operación y Ah, genérame el procedimiento. darle el procedimiento Darle el también a procedimiento través del cual. a Ah, través del cual, porque si no, no va a funcionar. Pero te está generando ahí una alucinación, ¿no? Porque tú crees, si tú fueras estudiante de primaria, le dices, oye, hazme las fracciones y dime el procedimiento, pues vas a tener bien los resultados, pero cuando le expliques a la maestra, el procedimiento va a estar mal porque tú no tienes esa noción que te lo da después de los años de experiencia, de vida, y que nuestra generación sí la tiene, que es la verificación material de las cosas, ¿no? Y es un tema muy polémico. no, 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 de veras que qué tema más interesante, pues más novedoso. A mí en lo personal me resulta pues así, algo totalmente diferente a lo que implicó nuestra formación, nuestra educación. Pero al final de cuentas, pues esto te abrevia enormemente el trabajo, eso veo. ¿Y esto no crees que haría a los muchachos un poquitín más flojos? Claro, ¿no? Eso es cierto. Hay una preocupación porque esto supere las capacidades de las personas y las personas disminuyan estas habilidades que nosotros como generación sí tenemos. Quienes nos formamos en el siglo pasado, quienes estudiamos el siglo pasado, No, tú tenemos eres muy una... joven. No, pero también ya me tocó esa parte, ¿no? De estudiar. Yo terminé el siglo pasado la licenciatura y no había todo esto, ¿no? Yo usaba todavía máquina de escribir, empezaba el JUS con el disco compacto. eh, pero ahora imagina que cualquier persona en su móvil puede traer el chat GPT, cualquier estudiante, o Sí, cualquier persona. Y si tú te apoyas mucho en esta tecnología sin entender esto de las directrices, que puede fallar, que puede tener alucinaciones, que los resultados se tienen que verificar. Si tú no lo haces, se puede generar una afectación a la formación de las personas, ¿no? Y sobre todo eso, creo y que a eso es la lo delicado. credibilidad de lo que en un momento dado estás queriendo dar a conocer, que finalmente eso ya Totalmente, ¿no? radica pues, en el prestigio de quien lo está presentando. Hay un riesgo de desinformación masiva, ¿no? Que esto también influye. En las deepfakes, por ejemplo, el generar imágenes, video, texto, audio, con cosas que son falsas, a manipular a la población, todas son otro tipo de riesgos que también se tendrá que medir y que la comunidad jurídica aquí tiene que intervenir, tiene que entender qué tipo de inteligencia artificial, cómo funcionan, cuáles impactan a derechos humanos, cuáles no. Y esto de la construcción de modelos de inteligencia artificial para la toma de decisiones en el ámbito jurídico, pues también va a ser algo muy polémico. Pues sí, siempre se ha dicho que es algo que pudiera llegar a suplantar a un juez. Híjole, en mi formación de juzgadora de tantos años, siempre he pensado que la ponderación que realiza el juez en el análisis jurídico, pues no es algo tan fácil de suplantar. Pero bueno, cosas veredes dicen y todavía no sabemos cómo se vaya a desarrollar este tipo de tecnología. Sí, va a cambiar todo, va a cambiar la teoría del derecho, yo creo que hay un nuevo sentido del derecho, yo también hablo de un nuevo sentido del derecho, esto va a cambiar teoría de la prueba, de argumentación jurídica, de teoría del caso, todo lo que traemos los abogados, ¿no? Eso va a ser La teoría de la eh, prueba, ¿por qué cambiaría? la teoría de la prueba se impacta al momento que tú, cuando le pides, por ejemplo, ahorita o a un experto que te diga en dónde está la falsificación de la imagen, ¿no? El deepfake.
cómo lo procesaron y quién es el responsable. Y a quién le corresponde la carga de la prueba. A mí, que yo soy el afectado, a la víctima o a la empresa. Hay algo que se llama la prueba dinámica, ¿no? La carga dinámica de la prueba, perdón, en donde hay una postura que dice, no, le corresponde a la empresa porque ella tiene toda la información y tiene la posibilidad de darle al juez eso, no a la víctima. Entonces, está también esta reflexión, ¿no? Sí, son cambios radicales. No, bueno, podríamos pasarnos toda la mañana y muchos programas platicando sobre esto con un experto como tú. Desafortunadamente el tiempo ya nos ganó. No me queda más que agradecerte el haber participado con nosotros en esta pequeña charla y pues sobre todo compartirnos todo tu conocimiento en esta materia que es amplísimo. Para despedirnos rápidamente, porque ya nos pasamos del tiempo, un mensaje a nuestro público televidente y mil gracias por estar con nosotros. Yo encantado de estar aquí contigo, Margarita, y decirles a todos que creo que la inteligencia artificial no va a desaparecer a las personas, no las va a desplazar, sino lo que va a pasar es que aquella persona que no entienda qué es la inteligencia artificial, para qué sirve y cómo la puede utilizar, esa sí va a quedar desplazada por la que sí se ponga a estudiar, analizar y aplicar esta tecnología, ¿no? Creo que ese sería el mensaje. Hay que subirnos a este tipo de foros, aprender de manera conjunta y pues usarla, porque esto llegó y llegó para siempre, como dice. Es algo que llega y se queda para siempre. Pues muchísimas gracias, de veras. Un placer, se nos fue el tiempo como agua, pero sobre todo en un tema tan interesante, tan novedoso y tan actual. Muchísimas gracias al doctor José Luis Hernández Sánchez por dispensarnos este tiempo y por ilustrarnos sobre este tema tan complejo, tan nuevo. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la Barra Mexicana de Abogados. Pues como han escuchado en esta charla que se nos ha ido el tiempo volando, realmente muy interesante el poder platicar de lo que es la inteligencia artificial generativa, que yo no sabía que había una diferencia con la inteligencia artificial común y corriente, y que además, pues bueno, la necesidad de su regulación precisamente para que se evite la afectación a los derechos humanos. Bueno, se nos ha platicado de cómo se manejan estos sistemas, de qué es una auditoría algorítmica, y cómo todo esto va a traer un cambio sustancial en lo que es, pues, la teoría de la responsabilidad, la argumentación jurídica, el ofrecimiento de pruebas, su valoración. Entonces, lo cierto es que estamos en presencia de un nuevo paradigma que nos ofrece precisamente la tecnología. Yo le agradezco muchísimo al doctor José Luis Hernández Sánchez el habernos platicado de todo esto y de una vez lo emplazo para que tengamos un programa más para poder seguir profundizando sobre este tema que de veras hay que ocuparnos y preocuparnos, ¿por qué no? También para poder implementar un adecuado uso de estas tecnologías para convertirlas en lo que realmente son, en una herramienta que no vaya más allá de lo que implicaría la violentación a nuestros derechos humanos. Un verdadero placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.